a todos, el día de hoy les platicaré la historia de los condenados o las furias, tal y como se los prometí en el video pasado de Sísifo. ¿Recuerdan? En el siglo XV, la hermana de Carlos V encarga al pintor Tiziano una serie de 4 cuadros con la temática de los condenados, para adornar el Palacio de Vinci. Por desgracia, 2 de los cuadros se pierden en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734. Los condenados se referían a los personajes mitológicos que habían sido castigados por una eternidad en el Tártaro: Ticio, Tántalo, Ixión y Sísifo. Las furias eran la personificación femenina de la venganza, que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. La palabra condenado significa el que recibe un castigo o paga una multa por haber sido encontrado culpable de algún hecho. Viene del prefijo latino cum, que significa unión o conjunto, y el verbo damnare, que en lenguaje jurídico significa castigo o deuda que se tiene que pagar cuando se hace un mal, un daño. De ahí provienen las palabras dañar, indemne, que significa sin daño, e indemnizar, volver al no daño, es decir, reparar el daño. Y la palabra damnificar, hacer daño. El verbo facere, hacer, cambia a ficar en los compuestos, como en petrificar, hacer piedra, verificar, hacer verdad, unificar, hacer uno, certificar, hacer cierto y muchos más. Bueno, vayamos a la historia. Ticio fue castigado eternamente por el intento de violación. La palabra violación proviene de la raíz vis, que significa fuerza, particularmente la fuerza ejercida contra alguien. De ahí la palabra inviolable, que no se puede ejercer la fuerza en su contra. No se puede violar. Bueno, Ticio asaltó a Leto, quizás instigado por Hera, pero los gritos de Leto atrajeron a sus hijos Apolo y Artemisa, quienes intentaron acabar con Ticio, el monstruo tónico, es decir, el monstruo de la tierra profunda, ya que Ticio era hijo de Gea, la tierra. De ahí las palabras autóctono, propio de la tierra, nacido en la tierra. Para los romanos, telus telluris era la tierra. De ahí la palabra telúrico, relativo a la tierra. Gea era la tierra en su exterior y también la tierra como planeta. De ahí la palabra geológico, que significa relativo al estudio de la tierra. Y geografía, la ciencia que describe a la tierra. Las divinidades tónicas tienen que ver con la regeneración de la vida y la agricultura. También se vinculan a la ultratumba y al mundo subterráneo del más allá. Pero sigamos con la historia. Como Ticio era inmortal, su castigo fue eterno. Echado al suelo, 2 buitres, uno de cada lado, le roían el hígado constantemente sin que él pudiera evitarlo. Según los griegos, el hígado era el centro de las pasiones. La siguiente historia es sobre Tántalo, hijo de Zeus. A veces lo invitaban a comer en el Olimpo, la residencia de los dioses. Aprovechando sus visitas, robó un poco de néctar y ambrosía, la comida y bebida de los dioses, para repartirlo entre sus amigos y así jactarse de su poder. En cierta ocasión, los dioses fueron a cenar a su palacio en Lidia, y queriendo probar la omnisciencia de los dioses, es decir, su sabiduría total, mató a su hijo Pélope, lo descuartizó y lo cocinó, y se los dio como banquete a los dioses, esperando demostrar que no lo sabían todo y no se darían cuenta. La palabra omnisciente significa el que lo sabe todo. Viene de las raíces omnis, que significa todo, de ahí omnipotente, el que lo puede todo, y la raíz skio, que significa saber. De ahí la palabra ciencia, que en inglés conserva su ortografía. Significa sabiduría. Consciente
es el que sabe algo por completo, en conjunto. Los dioses se dieron cuenta y no comieron a Pélope, excepto Demeter, que comió el hombro izquierdo del joven. Los dioses le devolvieron la vida y le pusieron un hombro de marfil, y decidieron condenar a Tántalo a sufrir hambre y sed eternamente. Lo colgaron de un árbol dentro de un lago, pero cuando se detenía a beber, el agua bajaba de nivel, quedando fuera de su alcance. Cuando tenía hambre, intentaba alcanzar alguna de las frutas que colgaban del árbol: peras, manzanas, higos, aceitunas, granadas, pero el viento apartaba las frutas de su alcance. Además, pendía sobre él una enorme roca que amenazaba con aplastarlo. La tercera historia trata sobre Ixión, rey de Tesalia. Este fue el primer humano que mató a un pariente en la mitología griega. Ixión no quería pagar la dote al padre de su esposa Día, así que cuando su suegro lo visitó, Ixión lo arrojó sobre los carbones encendidos y ahí murió. Zeus intentó purificarlo en un banquete, pero lejos de agradecer, y como Ixión era malvado, intentó seducir a Hera, la esposa de Zeus. Este creó una nube con la apariencia de Hera y la llamó Nefele, que significa nube. De ahí la palabra Nefelibato, que significa el que camina en las nubes, es decir, una persona soñadora, y la palabra Nefelemancia, que significa la adivinación de las nubes. Cuando Ixión la vio, se abalanzó sobre la nube. De esta unión nació Centauro. Según Homero, los centauros eran una tribu salvaje que montaba a caballo. Luego se refirieron a unos monstruos mitológicos, mitad hombre y mitad caballo. La palabra centauro se refiere al que punza toros. De ahí también la palabra tauromaquia, es decir, la lucha o el combate con los toros. Zeus castigó a Ixión enviándolo al Tártaro y lo ataron a una rueda en llamas que daba vueltas continuamente por la eternidad. La última historia se refiere a Sísifo. Si aún no conoces esta, te invito a ver el video anterior donde cuento su mito. La intención de María de Hungría, hermana de Carlos V, era amenazar a todos aquellos que osaban desafiar la autoridad de su legítimo señor. Sin sutilezas, se establecía el paralelismo entre los condenados mitológicos y aquellos súbditos que no acataron la supremacía del todopoderoso emperador. Por hoy han sido suficientes palabras y mitos para considerar. Espero que les haya interesado. Les comento que tomaré unas vacaciones de YouTube. Espero verlos en un par de meses. Hasta pronto.